Bueno, estamos viendo entonces los elementos accidentales del contrato, ya vimos el término y ya vimos la condición. Nos falta ver el último elemento accidental, que es el modo o carga. El modo o carga es un gravamen impuesto a actos de liberalidad. Gravamen impuesto a actos de liberalidad. Primera pregunta, ¿qué es un gravamen? Es un peso también que no se puede... Perfecto. ¿Qué es una liberalidad? ¿A qué le suena? Liberal. Liberar. Una liberalidad es cuando yo libero algo de mi patrimonio. Eso quiere decir que es un regalo. Las liberalidades son cuando yo me desprendo voluntariamente de algo que está dentro de mi patrimonio. Puede ser un regalo o puede ser una herencia. Entonces, cuando yo impongo un gravamen para actos de liberalidad, quiere decir que la persona beneficiada con la liberalidad va a tener que hacer algo para poder disfrutar de ese objeto. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, te heredo todos mis bienes siempre y cuando me hagas una estatua, o pongas una biblioteca con mi nombre, o lo que se me ocurra. Entonces, para que la persona pueda entrar en posesión de los bienes que yo le estoy dejando como regalo o como herencia, debe de realizar primero el gravamen. Y hay gravámenes incluso que son para siempre. O sea, porque si yo le puedo decir, te heredo siempre y cuando no te cases. Entonces, durante toda la vida voy a tenerme que abstener de casarme, porque si me caso, eso quiere decir que el testador estaba viendo por mi bien. Y ayer me volví, ¿qué día fue? El sábado me escribe un amigo y me dice, qué pendejo, porque no te hice caso. Porque si me dijiste expresamente que no me casara, ahí voy de pendejo. Entonces, récord perfecto, sigo. Entonces ya no voy ni a las bodas nunca, aunque me inviten. Porque siempre hago lo mismo. O sea, siempre les digo, ¿alguien tiene algo que decir antes de yo levanto la mano, huevo? Digo, no sean pendejos, no se casen. Si se llevan a toda madre, ¿por qué echarlo a perder? La única forma que yo he encontrado es lo que hacen muchos europeos, que se casan y cada quien vive en su casa. Eso yo creo que sería la menos mala de las opciones, porque cuando me peleo con otra persona y le miento la madre, no tengo que estar durmiendo con la persona, ni la tengo que estar viendo todo el tiempo. Se larga a su casa y luego me doy cuenta que me enojé por una pendejada, como es el 99.9% de los casos de los pleitos, como ustedes lo saben. Si ustedes ven, no mames, no me trajiste las flores del color que me gustaba. O se te olvidó que hoy cumplimos mes y medio. O un enorme etcétera, ¿no? O sea, dices, no mames, de verdad, por eso nos estamos peleando. Y sí. Entonces, no saludaste a mi papá, hija de la chingada. Pues me cae burro tu papá, güey, le apesta el hocico, güey. O es un mano larga, o lo que sea. Entonces, en este caso, yo, para poder entrar en posesión de los bienes, forzosamente tengo que pagar, cumplir, insisto, con el gravamen. Obviamente, cuando es por herencia, el testador no puede cerciorarse de que está cumpliendo con el gravamen, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que cerciorarse? El albacea. El albacea, que es el representante de la sucesión. Cuando alguien muere, forzosamente se va a nombrar un albacea que va a administrar los bienes y le va a entregar los bienes también a los herederos o a los legatarios.
La diferencia entre herencia y legado es que la herencia se entrega el todo, sin definir qué es lo que estoy yo entregando. Cuando es un legado es cuando dejo en específico cosas. Incluso yo puedo repartir toda mi herencia en legados. O sea, yo le dejo mi sombrero, mis calcetines, mis pantuflas, y voy los describiendo uno a una persona. O puedo decir, le dejo todo lo que tenga a cierta persona. Entonces la diferencia es cómo se dejan los bienes. Si es en general, es herencia. Si es en particularidades, aunque sean todos los bienes, se llaman legados. De una vez, para que lo sepan. Porque como seguramente no vamos a ver sucesiones, entonces, de una vez lo adelanto. Entonces, ya tenemos todos los elementos de contrato. Los elementos esenciales, ya hablamos de cuáles son los naturales y ya vimos cuáles son los accidentales. Ahora vamos a referirnos al incumplimiento de las obligaciones. En todas las obligaciones, absolutamente todas, ya sea por su naturaleza o por una cláusula especial, hay un momento en el cual el deudor debe cumplir con su deber. ¿Cuándo hablamos de una cláusula especial? Cuando hay un término, cuando hay una condición. Cuando tenemos un término o una condición, sabemos que al verificarse el término, al verificarse la condición, tengo que pagar. Pero hay contratos en los que, aun cuando no hay término o condición, la propia naturaleza del contrato me dice cuándo tengo que cumplir. Cuando no hay término o cuando no hay condición, ¿cuándo se les ocurre que yo, como deudor, debo cumplir? ¿En qué momento? Cuando el acreedor me lo pida. En el momento en que el acreedor llegue y me dice, pendejo, págame, en ese instante le tengo que pagar. Y no puedo retrasarlo y no puedo decir, chin, es que ¿por qué no te esperaste para mañana? Ni más, es ahorita. Entonces, reitero, cuando llega el momento de que se debe ejecutar la obligación y el deudor no lo hace, estamos justo frente a lo que se denomina incumplimiento. Claro que puede suceder que el deber que tengo que cumplir sea objetivamente imposible. Eso quiere decir que lo que yo debo de pagar, la conducta que yo debo de realizar, es imposible. Ya hablamos que hay situaciones en las cuales es imposible que yo cumpla con mi deber. Dime. Como el caso fortuito, sería Por ejemplo, puede ser por caso fortuito o fuerza mayor. Sin duda, en los cuales sea imposible que yo cumpla. Entonces hay una regla general que creó Celso con C, porque no mames, ayer había un güey en un puesto comiendo tacos y los tacos estaban envueltos en una jerga y entonces ahí se dio un diálogo alburesco entre el taquero y el comprador. Y le dijo, ¿cómo jerga? ¿Jerga con B? Y le dice, no, jerga con G. Y dije, madres, G de jerga. Ni siquiera me puedo imaginar jerga escrita con G. Pero bueno, se escribe con J para los que entonces, ¿con qué se escribe? Porque había varios dudosos. Hijos de la chingada. Bueno, la regla general es nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Eso es una regla general. Cuando es una regla general, quiere decir que no es absoluta, sino que hay excepciones en las cuales, y eso grábenselo de una vez, una regla general siempre tiene excepciones. No se aplica siempre, es general porque en la mayoría de los casos se aplica.
Pero hay situaciones en las cuales, aun cuando el cumplimiento sea imposible, la obligación sigue produciendo efectos. No puedo cumplir y de todos modos produce efectos. Y como produce efectos y yo no puedo cumplir con la obligación, entonces tengo que resarcir con los daños y perjuicios que se le están causando al acreedor por no haber cumplido. ¿Cuáles son estas excepciones en que no obstante que el cumplimiento sea imposible, entonces de todos modos hay que resarcir con daños y perjuicios? Primero, si estamos frente a contratos de estricto derecho que se hacen imposibles en su cumplimiento por actos dolosos del deudor. Si es un contrato de estricto derecho que se hace imposible por actos dolosos del deudor, tendrá que pagarse daños y perjuicios. Ejemplo, si yo giro un cheque, lo correcto es librarlo. Si yo libro un cheque y en el momento que lo libro doy orden de vaciar mi cuenta, llego y le digo, llego a pagar, a cobrar, perdón, y en el banco me dicen, no tiene fondos. Yo no le puedo decir, nadie está obligado a lo imposible, no tengo dinero. No, pendejo, claro que tienes que pagar y vas a tener que pagar un 20% más, porque por pendejo, hijo de la chingada, vaciaste la cuenta. Entonces, en esos no puedo alegar que nadie está obligado a lo imposible. Yo no debía haberme comprometido. Siguiente caso. En contratos de buen dinero. En ese caso hasta puede pasar a ser un delito por fraude. Es fraude, claro. Pero bueno, como yo odio el derecho penal, porque ya les expliqué que el derecho penal es para salvajes, porque en el derecho penal yo estoy presumiendo que un pendejo va a violar la ley, por eso pues procuro, los oriento para que no cometan delitos por pendejos, eso sí. Pero normalmente pues eso es propio de otra materia, de un profesor que le gusta ese tipo de derecho para salvajes. A mí no me gusta. Bueno, entonces, en contratos de buena fe, también, si el cumplimiento se hace imposible por actos u omisiones dolosas del deudor. Actos u omisiones dolosas del deudor. Yo tengo que entregar una vaca y le dejo el corral abierto y la vaca se va y la atropellan en la carretera y yo digo, pues no mames, yo no sabía que las vacas se salían de corral. No, a nadie está obligado a lo imposible. No, claro que sí, pendejo. Obviamente debiste haber cerrado el corral. Entonces, en ese momento también voy a tener que resarcir los daños y perjuicios que le estoy ocasionando al acreedor. Tercer caso. Si al celebrar el contrato, el deudor sabía que no podía cumplir. Si a mí me contratan para traducir un contrato del rumano y digo, huevo, me lo he hecho, pues obviamente yo sabía que no lo podía cumplir. En ese momento no puedo decir, ay, no mames, nadie está obligado al imposible, ¿para qué me contratas? ¿Para qué me preguntas si puedo? Pues no mames, ¿verdad? Sabías que no podías cumplir, tengo que indemnizarte con los daños y los perjuicios. Igualmente, cuarto caso, cuando alguien provoca que el objeto se pierda por un descuido exagerado. Yo tengo un vivero y me compraron todas las plantas y yo no las riego. Y digo, yo no sabía que las plantas se regaban y no sabía que si se regaban, si no se regaban, se morían. Eso es una mamada, porque todo el mundo sabe que las plantas se riegan. Entonces, también en ese caso, cuando incurro en un descuido exagerado,
En ese caso también tengo que indemnizar con los daños y los perjuicios. Y por último, cuando el objeto se pierde por caso fortuito o fuerza mayor y el deudor acepta la responsabilidad en dichos casos. Es decir, puede ser que cuando yo celebro el contrato, establezcamos que sin importar que se pierda por caso fortuito o fuerza mayor el objeto, de todos modos voy a ser responsable. En ese caso, también tendré que indemnizar con los daños y perjuicios al acreedor. Bueno, entonces, justamente en este tema del incumplimiento, nos tenemos que referir justamente a la culpa. Que la culpa es un descuido por parte de los contratantes para realizar el cumplimiento de la obligación. La culpa se divide en dos. Hay culpa lata o culpa grave y culpa leve. La culpa leve es culpa leve en abstracto y culpa leve en concreto. Entonces, insisto, la culpa es el descuido por parte de los contratantes en sus deberes, lo que provoca justamente un incumplimiento en la obligación. La culpa grave es el descuido excesivo. No entender lo que todos entienden. Tengo que entregar la vaca y no le doy de comer y alego que no sabía que las vacas comían. Entonces, cuando yo tengo tal descuido, un descuido tan grave, la ley determina que no estoy actuando de forma culpable, sino de forma dolosa, que lo estoy haciendo a propósito. Y por lo tanto, la culpa grave se equipara al dolo. Yo estoy a propósito provocando que el objeto se pierda porque no quiero cumplir con la obligación. Cuando, por lo tanto, hay una culpa grave que provoca que se pierda el objeto, se le sanciona igual que si la persona hubiera cometido dolo. ¿De acuerdo? En cambio, la culpa leve es un descuido no tan grave. Y se divide en dos. La culpa leve en abstracto. La culpa leve en abstracto es cuando comparan mi actitud, mi manera de comportarme, con un buen pater familias, con el bonus pater familias. Ya les expliqué que el buen padre de familia, lo que se maneja tanto en derecho civil, cuando se habla, hay que comportarse como un padre, como un buen padre de familia, y lo dicen constantemente los textos y los profesores de civil. ¿A qué se refieren con el bonus pater familias o el buen padre de familia? Se refieren a un ciudadano normal, a un ciudadano con un cuidado normal, con una actividad normal. La gente normal no se agarra a putazos en la noche, no se sale a empedar a la banqueta con gomichel, no suelta balazos al aire porque está pedo, no pone música a las 2 de la mañana, no se está peleando con el vecino ni le avienta el perro para que lo muerda. No cuando sale a la casa barre y le echa la basura al vecino porque le cae mal. O sea, todas esas pendejadas que uno
ve en los juzgados cívicos, en donde no mames, me sacó la lengua y luego me tiró la ropa al piso cuando se estaba secando, y esas mamadas, eso no es un ciudadano normal. Yo, por ejemplo, ni siquiera le dirijo la palabra a mis vecinos, me valen madres. No sé ni cómo se llaman, que no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Eso es un ciudadano normal. ¿Ok? A eso se refieren con un buen padre de familia, alguien que respeta la norma sin decir no mames. Es que hoy que salgo voy a revisar el código penal para que no cometa cualquier pendejada. No, es alguien que sale a la calle normalmente y que se sube y paga su pasaje en el metro. O sea, es alguien normal. Entonces, cuando yo no me porto como esa persona normal y soy negligente, comparan mi conducta con ese ciudadano normal que es el buen padre de familia para calificar qué tan culpable soy. Porque si, oye, no mames, una gente normal no taconea a las 2 de la mañana. Ni tampoco cuando coge se pone a gritar por toda la calle y abre la ventana para que todo el mundo se dé cuenta, y tampoco abre las ventanas y coge enfrente de la ventana para que todo el mundo lo vea. O sea, eso no es normal. Entonces, y dices, no, oye, pero mames, es que qué espectáculo diste ayer, la verdad, 10 de 10, güey. ¿Qué película porno dije la chingada, güey? Hasta tomé anotaciones. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Reitero, ese culpa leve en abstracto, así es como voy a calificar mi descuido, de acuerdo al ciudadano normal. Pero tenemos la culpa leve en concreto. Y la culpa leve en concreto es cuando se analiza mi conducta con la conducta que yo tengo también, con mi propia conducta que llevo normalmente, que ya de por sí puede ser negligente. ¿Podría ser fama pública? Sí, claro, evidentemente. Pero mira, por ejemplo, si yo normalmente llego a la oficina a las 12 del día, pero hoy llego a las 3. Me dice, oye, ya te voy a decir que la mamá azteca. O sea, si de por sí llegas a las 12 y llegaste a las 3. Eso es una culpa leve en concreto, porque están analizando mi conducta conmigo mismo. Ya de por sí soy huevón, ahora súper huevón. Entonces, dependiendo cada caso y cómo se deba de analizar y cómo lo hayamos pactado, es donde vamos a aplicar la culpa leve en abstracto a la culpa leve en concreto. Porque evidentemente, si yo desde que celebré el contrato ya dije, yo llego a la oficina a las 12 del día, no me pueden decir, no mames, ¿por qué no llegas a las 9? Porque yo te dije que llegaba a las 12 del día, ¿para qué chingados me contratas? Pero si llego a las 3 y dices, oye, no mames, o sea, estás cabrón. Entonces ahí es en una culpa leve en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente la culpa me hace incumplir con las prestaciones. Y por lo tanto, al analizar esta situación de la culpa, es la responsabilidad que se me va a imputar por mi conducta culposa. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de este mismo orden de ideas, me voy a referir también a la mora, que no es una fruta, sino es el retraso culpable o doloso en el cumplimiento de la obligación. El deudor incurre en mora cuando no ejecuta en el momento que debe y sin causa justificada la prestación que debe. Entonces, cuando el deudor incumple con esa obligación, en el momento que debe, se llama mora debitoris o mora del deudor. Obviamente,
quien se retrasa en el cumplimiento de una obligación se abstiene de cumplirla como se estipuló. Y si al tratarla de cumplir fuera de tiempo, el acreedor ya no tiene interés en él mismo, entonces la mora se vuelve incumplimiento. Porque puede ser que yo le diga al deudor, oye, voy media hora tarde, y que me diga, te espero. Pero puede ser que es que ya no te puedo esperar porque yo necesitaba que vinieras exactamente en ese momento porque en ese momento tengo que hacer algo que tú tenías que traer. Ya no vengas. Y ahí va el otro pendejo y llega, ¿verdad? Y no solo llega media hora tarde, sino 4 horas tarde, porque la gente que dice, ya voy saliendo, ni siquiera se ha metido a bañar. Eso es típico. La gente impuntual es alguien terrible porque no respeta el tiempo de los demás. Hay que ser siempre puntual y como abogados peor, porque nosotros sí tenemos plazos exactos de cumplir las cosas. Y si se nos pasa un pinche segundo, perdón. Entonces, deben ustedes acostumbrarse a ser puntuales. En la Ciudad de México es sumamente complicado ser puntual. Hay que salir con muchísimo tiempo de anticipación porque no sabes si el metro se descompuso porque alguien se aventó a suicidarse o alguien aventó aspas de plástico para tratar de chingarse al metro que pesa toneladas. O no sabes también si se incendió el metro. O sea, todo lo que pasa ahora en el metro, ¿no? O sea, que por cualquier cosa se chinga. O que hay manifestación de lo que sea. De cualquier y 3 pendejos bloquean toda la calle. Agarran unas mantas, 3 pendejos y ahora chingue su madre. Todo el periférico. Porque pasa. Y cuidado y los quites, ¿no? Entonces, estamos hablando de la mora. Y yo les decía que hay que salir temprano por todas este tipo de cosas. Hay que llegar por lo menos 15, 20 minutos antes de la hora. Si yo digo, no mames, llego a un punto, no llego. Entonces hay que llegar siempre antes. Y cuando yo quedé de pasar por una niña que le invité a salir, mucho peor llegar tarde. Aunque ella no esté lista como siempre sucede. Pero no importa. Uno debe de estar en punto, siempre. Bueno, entonces, insisto, pero para que haya mora y, por lo tanto, se complique la obligación, entonces es requisito indispensable que el retraso sea imputable al deudor. Es decir, que no tenga una causa justificada para no cumplir. Porque si yo quedé con él que me entregara el objeto en un lugar y de repente me lo encuentro en otro y le digo, págame ahorita, pues obviamente no. Y si quedamos en un día, no se lo puedo pedir antes. O sea, tiene que ser culpa del deudor. Incluso si el deudor llega a pagar y el acreedor no le recibe el objeto, el deudor tiene que hacer todo lo posible para pagar, porque muchas veces sucede que el deudor llega a tratar de pagar con la obligación y el deudor y el acreedor se niega a recibirlo. Entonces, él tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir con la obligación. No puedo ir y decir, pues no mames, no me recibió, ya se chingó el asunto. No. ¿Qué es lo que yo debo de hacer si no me reciben el objeto? Tengo que ir con el juez y decirle, juez, ese puto no me quiere recibir nada, aquí te dejo tus chingaderas. Le avisas que aquí están y que venga por ellas cuando quiera. Porque si yo no hago eso, si yo no voy y le consigno al juez el pago, entonces el acreedor me va a poder acusar de mora y me va incluso a cobrar daños y perjuicios por no haber cumplido en el momento adecuado. Eso es lo que siempre se debe de hacer en el momento en que no me reciben el pago, consignarlo, entregárselo a la autoridad correspondiente para que él avise, la autoridad le avise al acreedor que el pago está a su disposición cuando él decida ir. Si tengo que pagar almacenaje, porque hay muchas cosas que, ¿qué tal si de un elefante? Pues tengo que guardarlo en un lugar adecuado. Entonces, y no va a poner el acreedor a partir de que yo consigno, es el que corre a cargo con el pago del almacén. Porque yo ya pagué, entonces no puedo yo seguir pagando. Yo contrato el almacén, pero ya es pedo del otro. Si tú no lo pagas y se pierden tus cosas, es tu problema. Yo ya le avisé al juez que ahí está.
¿De acuerdo? Entonces siempre hay que hacer todo lo posible para que yo pueda pagar, para no tener justamente estos problemas. Antes de continuar con la mora, se me olvidó comentar algo respecto de la culpa. Porque hay una circunstancia en la cual una persona puede ser culpable por hechos de otras. Responsable por hechos que cometen otras. Esto se presenta cuando una persona tiene empleados. Y si los empleados cometen daños en contra del cliente o en contra de otra persona, el patrón tiene que indemnizar a la persona que se le causó el daño, porque él escogió mal a su personal. Y cuando yo me equivoco al elegir a mi personal, esa culpa se llama culpa in eligiendo, la culpa al elegir. Entonces, como yo escogí mal a las personas que van a trabajar por mí, en ese momento también voy a ser responsable por los daños y perjuicios que le ocasionen a los otros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo con la mora del deudor, la mora hace más grave la responsabilidad del deudor, porque provoca que el vínculo se perpetúe. ¿Qué quiere decir eso? El vínculo jurídico está destinado a existir en un lapso. Y cuando yo incurro en mora, no se extingue la obligación, sino que continúan los mismos efectos que la propia obligación tiene. Dirán ustedes, ¿y eso qué chingados? Que si el objeto se me llega a perder por caso fortuito o fuerza mayor y que yo no tenga responsabilidad, voy a tener que pagar daños y perjuicios, porque como no pagué en el momento que debía, me retrasé en el pago del cumplimiento de la obligación, ya no tengo la defensa que la ley me da en este tipo de circunstancias, en donde yo no tengo responsabilidad porque el objeto se pierde, pero al no haber cumplido en el momento en el cual yo debía, entonces la ley ya no me protege y voy a tener que pagar daños y perjuicios si el objeto se pierde por caso fortuito o fuerza mayor. A eso nos referimos con que el vínculo se perpetúa, porque cuando el vínculo está dentro del término, tengo los beneficios que el propio derecho me da, pero cuando yo retrasé, entonces esos beneficios ya no me pueden aplicar y por eso seré responsable por estas circunstancias al haber incurrido en mora. Pero también, así como hay mora del deudor, hay mora del acreedor. La mora creditoris. Y la mora creditoris se presenta cuando el acreedor rechaza el pago de forma injustificada. En este caso, el deudor no va a responder si se pierde el objeto, a menos que se haya perdido por dolo. Entonces, si yo, insisto, no me recibe el objeto el acreedor, voy y se lo entrego al juez. Y allí en el almacén se lo roban, lo destruyen, sufre menoscabo o lo que sea, entonces ya no es culpa del deudor, porque como fue mora del acreedor que no tenía causa justificada para no recibir el pago, entonces esa mora va en contra de él. Por lo tanto, ¿verdad? Si yo, reitero, que no le reciba el pago justificadamente, porque puede ser que yo esté en un restaurante comiendo y diga, aquí te traigo tu elefante, no mames, aquí no te lo voy a recibir, ¿verdad? Quedamos que me lo tenías que llevar en mi circo, no aquí. Entonces,
Cuando tengo causa justificada para no recibir el pago, no estoy incurriendo en mora creditoris, solamente que esté cumpliendo el deudor, entregándome el objeto completo y en el lugar en donde convenimos y en el tiempo que convinimos. Porque de lo contrario, no estoy incurriendo en mora. Tiene que el pago tener todas estas características. Si el pago va incompleto y yo no se lo recibo, tampoco estoy incurriendo en mora creditoris. Porque el pago debe de ser completo, como lo estipulamos, en el lugar que estipulamos y en el momento que estipulamos. Si no se hace así, tengo causa justificada para no recibirlo. Solo cuando el pago se me ofrece con todas las características que pactamos dentro del contrato y yo no lo recibo como acreedor, es cuando incurro en mora del acreedor. ¿De acuerdo? Bueno, dudas hasta aquí, porque hoy vimos un chingo. Nos vemos el miércoles.